Bueno, hola chicos, nuevamente estamos acá con el tema 3 del tiempo atmosférico y el clima. En este caso para ver otro aspecto dentro de este tema, que va a ser el estado del tiempo y la sensación de confort, entendiendo como confort climático, y de acuerdo a Fernández García, que es la definición que elegí y que tiene la bibliografía anexada, es el conjunto de condiciones en las que los mecanismos de autorregulación, ¿sí?, de cada uno son mínimas, o como la zona delimitada por unos umbrales térmicos en la que el mayor número de personas manifiesta sentirse bien. Esto es el confort, y si bien no es la única definición, hay muchas definiciones, todas admiten, ¿sí?, que se haya presente el concepto de equilibrio energético entre el cuerpo humano y el entorno. Es decir, vamos a hablar de confort climático cuando el cuerpo se encuentre bien, saludable, y eso se da por determinados umbrales térmicos, es decir, uno se siente bien entre determinada temperatura y determinada temperatura, u otros elementos como puede ser humedad, radiación, demás. Y bueno, como les decía recién, esos elementos principales que van a afectar el confort humano son la temperatura, la radiación, el movimiento del aire y la humedad. El cuerpo está constantemente recibiendo o cediendo calor del medio ambiente. Y este gráfico, que es sacado de Olgiay, que también tiene la bibliografía para que puedan ahondar un poco más, va a decir que los efectos del medio ambiente inciden directamente tanto en la energía como en la salud de esta persona. Y entre esos elementos físicos del entorno que afectan están los climáticos. Entonces él dice que es muy común la experiencia de que en ciertos días las condiciones atmosféricas estimulen o vigoricen la actividad, mientras que otros depriman esos esfuerzos físicos e incluso mentales. Bueno, y el intercambio de calor entre el cuerpo humano y el ambiente se lleva a cabo a través de 4 procesos: el de radiación, el de conducción, convección y evaporación. Bien, en el caso de lo que sería la radiación, es un mecanismo de intercambio térmico que se va a producir entre 2 cuerpos que van a estar a diferente temperatura. Entonces, la radiación va a depender de la temperatura de los objetos. Todo cuerpo con una temperatura mayor a 26,5 grados Celsius va a irradiar calor al ambiente por medio de lo que serían las ondas electromagnéticas. Con respecto a lo que sería la conducción, también la transferencia de calor por contacto con el aire, la ropa, el agua, y la transferencia va a ser de un cuerpo de mayor temperatura al otro. Con respecto a lo que sería la convección, en este caso el cuerpo puede ganar o ceder o perder calor por convección, que es un mecanismo por el cual cuando las temperaturas de ambos, entre el aire y el cuerpo, son distintos, hay una transferencia de calor. Ahora, la convección va a depender de la velocidad del aire y de la temperatura. Y por último, lo que se conoce como evaporación, que es un mecanismo de eliminación del calor, ¿sí? Porque el sudor, para evaporarse, va a tomar de la piel el calor que necesita para el cambio justamente de estado. En todos estos procesos va a ser importante, o sea, la velocidad del cambio, la dirección del intercambio, va a determinar si el cuerpo va a experimentar una pérdida o una ganancia de calor. Y acá vemos este grafiquito de Morgan y Moran, donde vemos cómo es el intercambio entre el ser humano con su entorno. Entonces va a recibir la radiación solar, va a recibir también la radiación infrarroja desde la vegetación y el suelo, va a haber una conducción con el suelo, se va a producir la evaporación, y va a haber una radiación infrarroja desde la persona, pero a su vez también una radiación infrarroja desde la atmósfera, y convección a la atmósfera. Justamente nos va indicando cómo es el intercambio de calor con su entorno. Y acá en este grafiquito, que es del mismo autor, representa justamente lo que sería la convección, y es una representación esquemática de la pérdida de calor por convección con el aire en calma. Bueno, y este es un gráfico
de termorregulación del organismo, que está en Morgan y Moran, donde juntamente explica esto, ¿no? Cómo es esa termorregulación. Entonces, lo que sería la homeostasis normal, o sea, la temperatura normal del cuerpo, cuando está en equilibrio, es de 35,6 grados Celsius y 37,8. Ahora, cuando hay un desequilibrio y se incrementa la temperatura del cuerpo, ya sea por ejercicio o porque hace mucho calor, se va a activar el centro de pérdida de calor del hipotálamo, que es el centro termorregulador, podríamos decir. Entonces, se van a activar dos mecanismos. Uno va a ser la vasodilatación y otro va a ser la sudoración o transpiración. A través de estos dos mecanismos, el cuerpo va a perder temperatura, va a descender, entonces el centro de pérdida de calor del hipotálamo se apaga, volviendo nuevamente a un equilibrio térmico corporal. Ahora, cuando este proceso es al revés y hay un desequilibrio, justamente porque desciende la temperatura del cuerpo, puede ser porque hace mucho frío, se va a activar justamente el centro, ¿sí?, de aumento de calor del hipotálamo, el cual a través de dos mecanismos, el de vasoconstricción y el de tiritar, va a permitir ganar calor, con lo cual, una vez que aumente la temperatura corporal, el centro del hipotálamo se apaga, logrando nuevamente el equilibrio. Así es como este autor explica justamente cómo es la termorregulación y cuáles son los mecanismos de pérdida de calor y los mecanismos de ganancia de calor. Acá se observa mejor lo que sería la vasodilatación y la vasoconstricción. Acá simplemente como para dejar más claro los conceptos y hacerlo un poco más esquemático, sería la vasodilatación, es cuando la temperatura corporal aumenta, porque los vasos periféricos se dilatan y la sangre fluye en mayor cantidad cerca de la piel. De esa manera va a favorecer la transferencia de calor al ambiente. Y el otro, estos son los dos mecanismos de pérdida de calor, va a ser el de la sudoración, que también sería lo que es la transpiración, que es la liberación de un líquido formado por agua, cloruro de sodio y otros compuestos. Bien, esto también es, la sudoración es una respuesta, ¿sí?, que tiene el cuerpo para lo que es la pérdida de calor. Bueno, y con respecto a los mecanismos biológicos que tiene el organismo para reconstituir su equilibrio térmico frente a un estímulo de frío, podemos mencionar lo que es el tiritar, como ya dijimos anteriormente, y también, como se dijo anteriormente, la vasoconstricción, que en este caso lo que se va a buscar es disminuir el flujo sanguíneo de la superficie del cuerpo, para de esta manera poder evitar pérdida de calor a través de la piel. Entonces lo que va a hacer es justamente que descienda la temperatura de las extremidades, como se ve acá en este caso, ¿no? Cómo va disminuyendo la temperatura de las extremidades y cómo se concentra en el sector del tórax, en el sector central del organismo. Y bueno, con respecto a cuáles son los trastornos por el calor, vamos a encontrar un sonrojecimiento muy importante, que incluso puede traer en casos muy severos ampollas, fiebre, ¿sí?, o calambres, o lo que sería un cansancio muy extremo a causa del calor, o lo que se conoce como golpe de calor. Y con respecto a los trastornos por el frío, acá se puede observar en forma gráfica, este es el de Morgan y Moran, pero acá también se puede observar qué es lo que sucede con el cuerpo a medida que va disminuyendo la temperatura hasta cuando llega a los 20 grados, que genera directamente la muerte. Bueno, luego de haber visto justamente lo que era el confort climático y haber visto cuáles eran esos intercambios del organismo con la atmósfera y cómo el organismo se
autorregulaba térmicamente, vamos a ver lo que son los índices y gráficos de confort. La finalidad de estos índices de confort es estimar el grado justamente de bienestar o no que tiene el organismo frente a determinadas condiciones atmosféricas. Y para que ustedes, esto vamos a pasarlo de manera muy rápida, vamos a trabajar en el práctico con una de estas tablas, y si no, tienen la bibliografía de Fernández y de Olgiay, donde van a poder profundizar. Bueno, con respecto al primero es el de ASRAE. Lo que hace justamente ASRAE es trabajar con la temperatura efectiva corregida. ¿Qué es lo que establece? Que establece a través de la temperatura del termómetro seco, que ustedes ya vimos en el práctico anterior, y la temperatura del termómetro húmedo, lo que hace es, junto con el viento, hacer una temperatura efectiva corregida, con lo cual va a dar más exactamente lo que siente realmente el organismo. De los distintos índices que vamos a ver, ustedes lo que tienen que considerar principalmente es qué elementos considera. Eso es muy importante. Entonces, en este caso de ASRAE, la temperatura, ¿sí? Considera la temperatura y el viento. Bien, y fíjense que hay un cuadro acá de temperatura y sensación térmica donde dice que a una determinada temperatura, ¿cómo sería el tema de la sensación térmica y el confort? ¿Sí? A 40 grados Celsius, obviamente que está muy caliente, y el confort sería muy incómodo. Fíjense que lo que se considera como una temperatura, digamos, ideal, serían los 25 o 20 grados Celsius, acá. Como la zona donde el cuerpo o el organismo encuentra confort, bienestar. Bueno, y este va a ser otro ejemplo, el diagrama bioclimático de Olgiay, que también tiene la bibliografía. Acá, ¿qué es lo que vamos a considerar? Se considera la temperatura, incorpora la humedad y también el viento, que se considera como un factor correctivo el viento. Entonces va a establecer una zona de confort, que aproximadamente se ubica entre los 20 y los 26, 27 grados, y entre el 20% de humedad relativa y 80. Esto. Cuando los parámetros meteorológicos se encuentran dentro de esta zona, se considera que es una zona de confort, es decir, donde el organismo se siente bien. Se considera que esto es a la sombra. Estas condiciones a la sombra. En caso de que la temperatura sea menor, una forma o un factor correctivo sería justamente a través de lo que es la radiación, que acá dicen, ¿no? Una manera de corregir justamente eso que el cuerpo no se siente a gusto es a través de la radiación solar. Y si no, a través acá, en este sector, del viento. Bueno, esto es lo mismo que veíamos recién, es el diagrama bioclimático del Olgiay, nada más que está mucho más esquemático, ¿no? Acá ve cómo hay que ir aumentando radiación para lograr el confort, cuando yo bajo de estrado, y esta sería la zona que hablábamos recién, donde esta persona a la sombra se siente confortable. Esta es la sensación climática de bienestar del Servicio Meteorológico Nacional. Fíjense que va a incorporar temperatura y humedad, y depende al rango donde va cayendo con respecto a la temperatura y la humedad, es cómo se siente, ¿no? Muy caluroso, seco, irritante, muy caluroso, seco. Esta sería la zona que se considera de bienestar. Este sería el sector. Bien. Esta es la tabla de sensación térmica del Servicio Meteorológico Nacional. En este caso vamos a ver dos tablas. Tenemos la tabla, ¿sí?, de sensación térmica del invierno, que va a considerar la temperatura y la velocidad del viento. Entonces uno ingresa por la temperatura y con el viento, y de acuerdo a al valor que ustedes reciban, es la sensación térmica, es decir, lo que siente el organismo. Igualmente sepan que no todo el mundo es igualmente meteorosensible, es decir,
Estos son estimaciones, lo que no significa que todos los organismos lo sientan igual. Con estas tablas vamos a trabajar muy bien en el práctico, así que ahí vamos a poder calcularla. Nos vamos a dar cuenta que la sensación térmica de invierno se calcula solamente a partir, o sea, por debajo de los 10 grados Celsius. Y que, bueno, depende del color donde caiga, yo puedo decir el peligro de congelamiento por estar expuesto a la acción de la temperatura y del viento. Y la otra tabla de sensación térmica es la del verano, que es por efecto combinado del calor y la humedad. Entonces fíjense que acá vamos a incorporar la temperatura, pero la temperatura por encima de los 26 grados Celsius. ¿Qué pasa entre los 10 grados de invierno y los 26 de esta tabla? Se considera que el organismo siente realmente la temperatura del aire. Por eso no se calcula. Se calcula en el caso de verano a partir de los 26 grados de temperatura y del 40% de humedad relativa. Bien, también en este caso vamos a tener colores, pero se va a corregir, va a utilizar una tercera variable que es el viento. Entonces, fíjense cómo actúa. Cuando la temperatura, ¿sí?, se encuentra, en este caso se entra por la temperatura del aire, no de la sensación térmica. Pero cuando la temperatura del aire es inferior a 33 grados, la temperatura del cuerpo, el viento refresca, ayuda a disminuir la temperatura. Ahora, cuando la temperatura del aire es superior, ¿sí?, a los 34 grados, a partir de los 35, el viento va a aumentar esa sensación de sofocamiento o esa sensación de disconfort. Entonces, fíjense que acá se ve muy bien cómo el viento puede actuar o como refrescante o como sofocante. Una vez que hemos hablado ya de lo que es confort climático y de los índices o gráficos bioclimáticos de confort, vamos a meternos en otro tema muy relacionado también a eso, que es el clima y la salud. Van a haber enfermedades que van a estar asociadas a determinados estados de tiempo o a la variabilidad del mismo, así como también va a haber enfermedades que van a estar asociadas al clima. En caso de que estén asociadas al clima, hablamos de lo que es la bioclimatología, disculpen, y con respecto a que estén asociadas al tiempo, hablamos de la biometeorología, y las llamamos enfermedades meteorotrópicas o meteoropatías. De esta manera, y ahí explicando el primer término, que es el de la biometeorología, es la rama de la ciencia que estudia la relación entre los procesos atmosféricos y los seres vivos, porque no solamente se estudia para lo que son los humanos, sino que también para los vegetales, animales y demás. Ahora, con respecto a cómo es que los distintos estados de tiempo o la variabilidad de los mismos pueden afectar a la salud humana, hablamos de que no es a todos por igual, sino que hay personas que son más meteorosensibles que otras, principalmente los niños, los ancianos y los enfermos. De esta manera se cree que solamente el 30% de la población son sensibles a los cambios meteorológicos mínimos, un 30% de la población a grandes cambios meteorológicos y un 40% son inmunes a todo cambio atmosférico. Esto está relacionado que muchas veces vieron que uno dice, me duele la cabeza, debe ser el viento, hoy hay baja presión, por eso estoy tan desanimado. A eso se refiere. Entonces, ¿cuáles son el campo de investigación de las meteoropatías? ¿O qué es lo que uno estudia desde la biometeorología? Son la variabilidad de los estados de tiempo, las olas de frío, cómo afectan a la población y cuál es la población más vulnerable, que generalmente es la población anciana y los niños menores de 1 año, las olas de calor, con los golpes de calor, y los episodios de contaminación. Y esto es a modo de mencionar algunos ejemplos de lo que se ha estudiado, de cómo es que afecta el viento, la temperatura, si es elevada o es baja, y la humedad ambiental, ¿sí?,
cuáles son aquellas dolencias o trastornos que puede traer a la salud. Esta transparencia lo que intenta justamente es mostrar que esto de la biometrología con sus meteoropatías y la bioclimatología está ampliamente difundido, ya que hay páginas y portales de internet que trabajan sobre el calor extremo y la salud. Y entonces agotamiento por calor, golpe de calor, lo que se debe hacer en cada uno de los casos y cómo prevenir. Y con respecto a la bioclimatología, ya al estar hablando de climatología, ya no estamos hablando de algo que cambia, sino que son climas que se asocian a determinadas patologías. Entonces vieron que muchas veces uno habla, es una enfermedad tropical, dice. Bueno, en ese caso estamos asociando una enfermedad a un determinado clima, por eso es bioclimatología. Entonces, por ejemplo, en la zona intertropical, que son las más habituales, con un clima cálido y húmedo, ¿sí?, se dan las condiciones propicias justamente para la proliferación de vectores de enfermedades endémicas. Malaria, fiebre del dengue, la fiebre amarilla, es decir, que lo que está asociado acá, justamente el clima, es con la condición para la proliferación del vector que lo contagia. Ahora, también está asociado al recrudecimiento de enfermedades tropicales asociadas a zonas cálidas, como por ejemplo el cólera. Y con respecto a esto último, que estábamos hablando justamente, lo importante es ver que el clima no es un recurso turístico en sí mismo, pero sí que es muy importante y acompaña al turismo. Y bueno, y son distintas variantes del clima y el turismo, que es para que lo lean detenidamente, lo analicen. Por supuesto que no las tienen que saber todas, pero sí es importante que sepan que el clima está muy asociado a lo que son las actividades turísticas. Por ejemplo, el clima y los diferentes tipos de actividades al aire libre. Esto generalmente lo tomamos. Y acá, por último, están las modificaciones climáticas de origen antrópico, los climas de la tierra y el turismo y las conclusiones. Se les adjunta el material de Besancenot que habla justamente de clima y turismo. Bueno, chicos, esto es todo y de esta manera terminamos con lo que sería la unidad 3. Queda un trabajo práctico, el número 3, que acompaña justamente la parte de los índices de confort. Nos vemos en la próxima teoría.